Gracias a Dios, ¿no? Porque nada vida es el Señor. Así que nos vamos a parar un ratito para poder empezar una alabanza. Como es de niño, pero vamos a hacerlo todos niños. Nacidos todavía no, Sí. que no todavía no. Oh, perfecto. Vamos a parar un ratito, sí, porque no va a haber espacio para eso. Vamos a estar parados primero. Vamos a poner el pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche. Vamos a hacer una alabanza y una oración. Gracias, Señor. Está en inglés, pero por lo poquito que podemos cantar esa canción, así que vamos a alabar al Señor. Gracias, Señor, por esta noche. En inglés, ¿no? Gracias por esta noche. Gracias por lo que han venido. Gracias porque tu presencia es la que reclamamos en esta noche. Porque tú eres bueno. Gracias. Gracias porque venimos a alabarte, a honrarte tu nombre, Señor. Gracias. Vamos a hacer alabanza y adoración
abrió mis ojos pude ver. Mi corazón adorar tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vino a postrarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Adorarte, vine a buscarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias. En tu presencia en esta noche, Señor, el Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Que seas tu guiando, Señor, abriendo nuestra mentalidad, abriendo nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz, tu mensaje, entender cada día más, Señor, el estilo de vida que queremos hacer contigo. Gracias. Gracias, Padre Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Consuelo, refugio, darle de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honrando de majestad sea el Rey. Montes caerán, el mar rugirá, hasta orar en tu nombre. Canto con gozo al morir tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Mi vida quiero resaltar las maravillas de tu amor.
Gracias por esta noche. Una vez más venimos acá, Señor, a pedir que tu presencia, Señor, nos guíe en esta noche, Señor, una noche especial, un día especial de honrar primero tu nombre. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios, que tú eres el único que nos puedes afirmar, nos puedes poner el reposo, Señor, de poder entender en este día, Señor, los misterios, tus grandezas y darte la gloria y la honra, Señor. Esta noche presentamos también, Señor, esta presentación de Mía Isabela, Señor, acá a tu iglesia, Señor, en el que tú nos guíes, nos afirmes, Señor, y nos des entendimiento, sabiduría para conocer, Señor, tus misterios, Señor. Bendice, Señor, a todos los que han venido, todos los invitados, sobre toda la familia, Señor, que está congregada aquí, Señor, en tu nombre, para que ellos también tengan la oportunidad, Señor, de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Asiento, hermanos. Amén. ¿Qué pena? Los niños no vinieron. Allá se fue. No importa. Así es. Asiento. Toma asiento. Mire, toma asiento. Sigue asiento, ahí asiento. Faltan asientos. No, sigue asiento, ¿no? Hay más asientos. Ah, que hay un asientito acá abajo también. Pero ahí está bien, ¿no? ¿Suficiente más? Sí. Bueno, ante todo, gracias por los invitados que vienen. Apaguen la luz un ratito. Ay, qué pena, está pasando. Amén. Vamos a ver si lo podemos ver de nuevo. Es cortito. Ahí está el embarazo. ¿Qué mes tenía ahí? ¿Semanas? Sí. ¿Y ahí cuántos meses? ¿El rosado? Como 7. 7 meses. Ahí Ahí ya andaba para estaba cerca, ¿no? Ahí está el papá. Ahí está el hermanito. Y ahí está durmiendo. Se parece bastante al papá, ¿no? Ella está bonita. Yo lo veo que te va a preocupar. Mira, acá salió mejor el video. Una luz, gracias. Eso fue cortito, nomás 38 segundos. Ahí los voy a mandar el videito. Pero bueno, esta noche vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la presentación de un niño en la iglesia, ¿no? Así que vamos a referirnos a una parte de la palabra que está en el libro de Lucas. Si podemos abrir un poquito, ahí hay Biblia, si quieren compartir. Habla acerca de, vamos a entender un poco de qué es, para qué presentamos a los niños a la iglesia, que no es importante, porque a veces confundimos y pensamos que de repente la presentación de un niño tiene que ver con otras actividades, pero sí tiene que ver mucho más allá de una simple presentación. Y acá vamos a leer en el libro de Lucas, ¿no? Lucas capítulo, ¿qué, papá? Lucas capítulo 2. Y hasta ahí, a partir del 21, vamos a ver, a partir del 21 dice, presentación de Jesús en el templo. Le dice, cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño. O sea, que decir, después de nacido a los 8 días, pues se circuncida si es el niño hombre, ¿no? Si es una niña, pues obviamente que no. Pero sabemos que en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, la circuncisión ya no se va. Ya en este momento ya no hay circuncisión. ¿Por qué? Porque Cristo nos circuncidó, ¿no? A una nueva vida en Cristo, ¿no? ¿Sabían eso? Nosotros ya no podemos pasar por esa etapa de ser circuncidados. ¿Por qué? Porque
en ese tiempo en el desierto, pues obviamente no había el cuidado de higiene que podían tener, y por algo el Señor mandó a que todos después del 8º día se circuncidaran. ¿Para qué? Para que en el desierto pues no pasen por las partes incómodas, que es la parte obvia de la parte privada del hombre. Y eso tenía que ver con circuncidar en el 8º día. Eso es muy importante porque ya en el Nuevo Testamento habla que la circuncisión ya no existe, porque es Cristo el que nos está circuncidando. ¿Dónde? En el corazón. Somos ahora nosotros renovados y ya no tenemos que hacer esa práctica en el cual pues nos hacemos con ese doloroso. En ese tiempo lo hacían hasta con una piedra, ¿no? Imagínense sacar esa parte, era tremendo, el niño gritaba, ya se pueden imaginar. Pero ahí dice, ¿no? Le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. O sea, qué importante que nosotros, antes de nosotros poner el nombre a un niño, ¿qué tenemos que recibir? El nombre que Dios nos va a dar por ese niño. O sea, que hay que orar. Y a veces es un poquito complicado porque a veces pensamos lo que me gusta a mí, pero es lo que le gusta a Dios. ¿Por qué? Porque cada nombre tiene un significado. Jesús, ¿qué quería decir? Emmanuel, porque en ese tiempo Jesús no había esa palabra, ¿no? Después de los 1400 se instauró en el alfabeto la letra J, o sea que no había ese nombre Jesús, había que Emmanuel, ¿no? Ese nombre verdadero del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué quería decir? Dios con nosotros, ¿no? O sea que esa era la representación del nombre. O sea que cada nombre tiene un significado. El nombre de cada uno tiene un significado. Miguel tiene un significado, ¿no? Es un enviado, un mensajero, Miguel. Y así cada uno va a descubrir que el nombre tiene un significado, pero al mismo tiempo también a lo largo de la vida nosotros nos hacemos en cierta manera partícipes de ese llamamiento, porque de alguna forma pues en ese tiempo le llamaban el nombre, cada uno tenía una representación, un nombre. Adán tenía un significado, Eva tenía un significado, y por esa acción de su nombre eran desarrollados su vida entera. Los profetas también tenían un llamado profeta y tenían un nombre profético. Entonces, creemos que el nombre de Mía Isabela tiene un significado en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque se han pedido de Dios que eso venga a ser presentado, es porque de alguna manera hay un envolvimiento de la presencia de Dios, ¿no? ¿Sí? Así que ahí habla una parte muy bonita. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿qué quiere decir la purificación? Cuando nace la persona, cuando nace en este caso la mamá, pues obviamente hay situaciones privadas de sangre, y eso que hace que en el templo no podía contaminarse con sangre contaminada, porque supuestamente esa parte es muy delicada para entrar a la presencia del Señor y poder entrar totalmente santos y purificados. Entonces, ¿qué pasaba? La mujer tenía que esperar los 7 días de esa parte que manda la ley para poder estar limpio, y después tenían otros 32 días. Y vamos a ir, creo, al libro de Levítico 16, vamos a ver para mirar un poquito esa parte. Levítico 26, vamos a ver si lo podemos ubicar. Habla acerca de esa parte, ¿no? De cómo nosotros podemos Levítico 16, ojalá que lo pueda hacer ese, no recuerdo, pero bueno, a ver qué dice. El día de la expiación 5, 6. Bueno, habla acerca, ¿no?, de que cuando la mujer tenía que purificarse tenía que tener 40 días, ¿no? Se habla de la cuarentena, no sé si ustedes han dicho que después de que nace la mujer tiene que tener 40 días, ¿no? ¿Ah? Después que nace el niño. Después que nace el niño, o sea, eran 7 días más 33 días que tenía que estar reposada para que de esa forma pueda recuperarse la persona de toda condición de sangramiento. Entonces, todo eso habla acerca de cómo nosotros podemos estar pasando en ese proceso, ¿no?, de que nosotros queremos agradar a Dios. En ese tiempo eran unas leyes que moría a través de Moisés para que se pueda cumplir. Levítico 12 pasa. ¿Ah? Levítico 12. Levítico 12, perfecto, vamos a leer a ver Levítico 12, gracias hermano. Levítico 12. A partir del 1. ¿A partir del 1? Sí. A ver, muchas gracias.
A ver, ¿qué dice Jehová? Habla a los hijos de Israel y le dice: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Mire, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y en el 8º día será circuncidado el niño. Mire, o sea, que habla del niño, ahora habla de la niña también. Y dice más allá: permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que cuando sea cumplidos los días de su purificación. Dice: si fuera niña, si diera a luz una hija, será inmunda 2 semanas. O sea que conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueran cumplidos, por hijo o por hija traerán un cordero de 1 año por holocausto y un palomino o una tortola para expiación a la puerta del tabernáculo de la reunión al sacerdote. Ahí habla acerca de 2 tipos de ofrenda. Uno del cordero, porque se consideraba que la ofrenda tenía que ver con la estatus de la persona. O sea, una persona que era con dinero, pues traía el cordero, pero la persona que no tenía traía los tortolas. Y ahí en la parte, ahora vamos a llegar a esa parte, donde María y José vienen con tortolitas. ¿Por qué? Porque ellos eran humildes, no eran prósperos. Pero a Dios se agrada no por lo que tú vas a traer, sino por el significado, la simbología que representa la ofrenda, ¿no? Porque era una forma de dar gracias a Dios de lo que tú estás recibiendo como parte de una extensión de vida generacional. ¿Ah? Qué bonito, ¿no? Porque para eso estás trayendo acá al niño, para recibir gracias, porque quien dio la vida a Isabel, ¿a quién fue? Él. Pero como tú en la condición y la convicción de saber que quien dio la vida fue Dios, tú vienes al templo a darle gracias a Dios, porque Él fue el que dio la vida. Él fue. Ustedes fueron un vehículo, pero quien verdaderamente, genuinamente da la vida es Él. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la revelación de decir: hoy están trayendo al niño al templo, porque el templo es la representación acá en la tierra ¿de quién? De Dios. Entonces, al traerlo estás reconociendo que Dios es el que da la vida aquí a tu hija. Y eso es importante saber. Así que vamos a retornar a ese proceso de continuar con la parte de la palabra en Lucas, capítulo 2, ¿no? ¿Me siguen? 21. ¿Seguimos? Le dice, a ver, y ahí dice: y como está escrito, el varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. O sea que de una u otra manera estamos reconociendo que el Señor es el que da la provisión de vida, ¿no? Versículo 24 dice: y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tortolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque he visto a mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, ¿no? Y está hablando de Simeón. Es un profeta que de este niño oraba para mirar al Hijo de Dios, pero lo había recibido ¿en qué? En revelación. Y él crecía Simeón, y hasta que un día, pues, en la inspiración del Espíritu Santo lo lleva a estar cerca de ese día perfecto, porque en el templo esperaba que justo cuando llegó María con el niño, él recibió ese agradar, ese esperar en el Señor, porque él le había revelado Dios que le iba a mostrar al Hijo de Dios. Y Simeón pudo tener la oportunidad de ver ¿quién? Al Hijo de Dios. Y ahí hace esa oración y dice: gracias porque pude esperar la promesa de Dios. O sea, nosotros tenemos guardado muchas esperanzas en este momento, a través de esta simbología de Mía Isabel. ¿Cuál es? Que nosotros
proféticamente estamos recibiendo la vida de una persona, pero también había un ministerio. ¿Por qué? Porque así como él anhelaba también por promesa, así también habla un poquito más allá, que junto aquí a Simeón estaba ahí en el 36, dice, ahí también estaba Ana. ¿Y quién era Ana? Era una profetisa, dice ahí, ¿no? Hija de Fanuel del dativo de Aser, de la edad muy avanzada, tenía 83 años, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos, oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban en las rendiciones. ¿Quién era Ana? Una viuda. Pero ¿qué pasó? Ella esperaba en el templo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el Señor también, ella no podía tener hijos. ¿Sabían? Elcana, su esposo, tenía 2, Penina, su esposa, que tenía muchos hijos, y su otra esposa, la amada, la que la amaba, Ana, pero no podía tener hijos. Entonces cuando va al templo y mira esta bendición de saber que estaba mirando la presencia de Dios a través del bebé que lo está presentando, ella cumple ese anhelo también, de que sea embarazada. Y al ser embarazada, le hace una promesa al Señor: si tú me embarazas, yo te lo entrego a ti. Y ahí pasa esa parte, ¿no? Vamos a entrar al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, ratito. Estamos andando rapidito. Samuel, Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Y qué dice? Ahí dice: el nacimiento de Samuel. Hubo un varón ramatián de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Elcana, el hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Sabur, al Frateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre era una Ana y la otra era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de una ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová del ejército de Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque Ana amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no estás afligida tu corazón? ¿No te soy un mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después, y hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a su pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová llorando abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a mi aflicción de tu sierva, y te acordaras de mí, y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el profeta que en ese momento estaba en el templo, y decía: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían los labios, y en voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa y en Rama. Y Elcana, su esposo, se llegó a Ana, su mujer.
y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso su nombre Samuel, diciendo por tanto le pedía a Jehová. Después subió el varón a Alcalá con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiría hasta que el niño sea destetado, pero lo llevé y será presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Alcalá su marido respondió: haz lo que te parezca, quédate hasta que te destetes, solo que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y los trajo a la casa de Jehová a Silo. Y el niño era pequeño, y matando becerro trajeron al niño a Elí, y él dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Pues este niño oraba y Jehová me dio lo que te pedí. Yo pues le dedico también a Jehová todos los días de mi vida, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí. Qué bonito, ¿no? Hay alguien que estaba en un proceso que no podía tener hijos hace un tiempo. ¿Cuántos años? 10 años. Y justo ella tenía la precisión de Ana, dice que estaba esperando hijos por todo un tiempo, casi como 7 a 8 años, y no podía. Y le oró al Señor. Y le dijo que cuando tú me embaraces, yo te lo voy a entregar a ti. Y eso es lo que pasó. Mira que lo dejó en el templo cuando recién dice que tenía que estar, ¿cómo dijo? Destetarlo, pero que pueda comer comida no líquida, sino sólida. Gracias. ¿Para qué? Para que ya pues una vez, imagínate, 3 meses, ¿cuánto estaba cuando come comida sólida? 6 meses. A los 6 meses lo dejó en el templo a Samuel, y Samuel creció en el templo y fue honrado como profeta. En otras palabras, ese es el agradecimiento cuando nosotros esperamos un milagro, ¿no? Porque quien da la vida, ¿no? No es la naturaleza, no es la virilidad del hombre, ¿no? Ni la capacidad de la mujer, sino los propósitos y los planes que Dios tiene sobre cada niño. Y esa es la revelación. Saber que todos los niños están viniendo con un propósito de vida. El propósito que Dios pone en cada uno de nosotros. Cada uno, en el momento que naciste, había ese sacrificio y había esa lucha para que tú puedas tener vida. Y por eso que de alguna u otra manera se va a cumplir a lo largo de la vida. Se cumple porque de alguna manera estamos acá, dando el testimonio de que nosotros estamos, en cierta manera, ejerciendo o funcionando a través de ese llamamiento que Dios nos da. Vamos a volver al párrafo de Lucas 2. Y ahí vamos a hacer la presentación. Es importante saber, porque decimos, pues vamos a presentar, pero ¿dónde está el fondo bíblico? ¿No? Porque a veces pensamos que la presentación tiene que ver algo con que vamos a presentarlo, pues, para que de esa manera esté bendecida con una salvación, ¿no? Los niños se salvan por la venida al templo, sino hay una parte, dice en Marcos 10:13. Vamos a ir a Marcos 10:13. Marcos 10:13, ¿por qué? En el Nuevo Testamento aclara un poco acerca de esta parte de Marcos. Dice que Jesús bendecía a los niños y los presentaba a niños por los que los tocase, o sea, les imponía bendiciendo, ¿no? Porque es una de las formas que traen a los niños para bendecirlos. ¿Por qué? Porque es una forma de decir: bendice a mi hijo. ¿Para qué? Para que sea cuidado a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un acto profético de retornar lo que tú recibiste, se lo estás entregando. Estás reconociendo que quien depende ese niño es de Dios. Y ahí dice: y le presenta al niño para que los tocase, les impusiera manos. Y los discípulos reprendían por los que no les presentaban. O sea, estaban un poco incómodos los discípulos porque no entendían. Pero dice: viéndolo Jesús, que se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí,
y no se les impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que con el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él, y tocándolos en los brazos, poniéndolos manos sobre ellos, los bendijo. O sea que sabemos que Dios da la bienvenida a los niños como parte de esa salvación, porque ellos no tienen pecado, o sea, pueden ir en un proceso de santidad total, porque son niños, no tienen que confesar, porque la confesión y la purificación del alma tiene que ver con una vida adulta, cuando tú literalmente puedas confesar el arrepentimiento de pecados y así poder salvar tu vida, ¿no? ¿Se entiende lo que hablo? Muchos pensamos que al bautizar a un niño pequeño con otras doctrinas se estila es que va a tener una salvación. No, los niños de por sí en Marcos 10:13 dice van a ser salvos simplemente porque ya son hijos de Dios y Dios da la cobertura porque son parte del reino de Dios. ¿Okay? Entonces ahí creamos esa aclaración para que nosotros entendamos que la presentación de la niña no es para salvarla, no es para bautizarla, es para darle gracias a Dios de la vida que ella va a ejercer a través del propósito de Dios. ¿Se entendió? Eso es lo más importante de esto. Saber que el ejercicio que empieza, ustedes como padres, porque ahí dice una palabra que lo acabo de ver, en Proverbios 22:6, hay un mandato que le da el papá a los padres de Mía, ¿no? Proverbios 22. Ahí dice, mira, y le dice, instruye al niño, ¿no? Instruye al niño en su camino, cuando le fuera viejo no se apartará de él. Y ese es el ofrecimiento que Dios les pone al traer a la niña a la iglesia, que es la iglesia de Cristo, no es este local. ¿Por qué? Porque tenemos que figurarnos que Dios es un ambiente espiritual. La vida que lo dio fue un ambiente espiritual. Nosotros tenemos que ejercer esa instrucción que en este momento está haciendo. Al ser agradecido con Dios y traerlo para que Él dé esa bendición, es para que ustedes tengan la responsabilidad de poderlo llevar a que pueda ser instruido con la palabra. ¿Amén? Para que se cumpla, porque eso es lo que hizo Ana. Ana entregó su hijo a la iglesia, ¿para qué? Para que él sea instruido y de esa manera pueda ejercer el ministerio que era el propósito de Dios. En otras palabras, Mía está acá, pero Mía no puede hacer nada si los papás no activan. Los papás tienen que activar un compromiso, que es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para poder llevarle en su camino. Solamente su papá, su mamá sean desarrollados en esa responsabilidad. Ahí lo dice, ¿no? Cuando falte el papá, bueno, la iglesia, Dios va a suplir en su misericordia, en su mayordomía. Dios pondrá el ejercicio sacerdotal como cuerpo, lo cumplirá y lo permanecerá y lo abocará. ¿Eh? Así que esta noche vamos a hacer esa presentación, que es para el acto de ¿qué? De darle ¿qué? Gracias a Dios. Gracias, Señor, porque le dé la vida, porque tiene un propósito y porque a partir de hoy ella, donde quiera que vaya, está cuidada, protegida y guardada. Ya no por ti, sino por la protección divina, porque Él es Dios que está siendo omnipotente, omnisciente, ¿no? Y omnipresente. O sea que Dios va a cuidar de ella donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque ahí le estás dando, en esta noche le estás dando esa autoridad legal, espiritual. ¿Por qué? Porque es por voluntad propia, decir, yo te entrego como Ana, te entrego a mi hijo en retribución del propósito que es lo más importante, no que cumpla el propósito tuyo, sino el propósito de quien le dio la vida. Amén. Así que nos ponemos de pie un ratito y sacamos esta silla de acá adelante para poder poner a la niña, a la infanta. Y si alguien me ayuda con el micrófono, por favor, para poder continuar. No se la proyecto. No, ya, hasta ahí nomás. Yo me quedo un poquito cerca de acá y así es. Así. Gracias. Gracias, ¿no? Bueno,
en esta noche estamos siendo como partícipes. Usted cree, todos son creyentes, ¿no? Todos creen en Cristo, Amén. todos somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, estamos acá como parte, aunque no son miembros de la iglesia, pero somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque Dios no es una condición física, Dios está en el corazón de nosotros, de cada uno de nosotros, amén. Así que si puede tomar la mamá a la bebé, por favor, y si pueden venir acá adelante y vamos a hacer una oración para poderla bendecir primero adelante y el papá también. Así que vamos a hacer una oración y luego yo lo presento. Así que pido por favor a los papás para que hagan unas preguntas que le voy a hacer para que ustedes se comprometan. ¿Está apagado? Sí, creo. A ver, creo que lo pagamos esto. Ok. Mejor así. Müller, Jasmine, ustedes se comprometen a la vida, este ruidito para la bebé le va a hacer daño. Así sin micrófono, no mejor, porque si no se va. Pobrecita. Müller y Jasmine, ustedes se comprometen como padres para poderles edificar una vida espiritual, la vida de mi Isabel. ¿Sí? Se comprometen. Se comprometen para llevarlos a ejercicio espiritual de congregarla, para edificar su vida espiritual. Sí, me comprometo. Se comprometen a que puedan cuidar de ella para que pueda ser edificada como una hija de Dios para el propósito de Dios. Sí. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de presentar, Señor, a sus padres también como responsables, Señor, de la edificación y la vida, Señor, de Mía Isabel. Y como representante, Señor, acá en este momento, Señor, juntamos, Señor, en este momento la vida de Mía Isabel. Dale gracias, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, así como tú diste vida en este tiempo, Señor, a la vida de Mía Isabel, nosotros declaramos en esta hora, Señor, que la ofrenda, la entrega, Señor, y la presentación, Señor, de Mía Isabel para la gloria tuya, para que te sirva, Señor, en este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Señor. Como sabe que no son las manos de mamá. Amén. Así que asiento, vamos a tomar asiento. Así que bueno, nos paramos para hacer una